¿Conoces la ciencia ficción de los años 70? Mientras los estadounidenses hacían Star Wars, Japón creaba visiones alucinantes del futuro que la mayoría de los fans occidentales nunca vieron. No eran solo películas de monstruos, eran profecías salvajes y extrañas, envueltas en neón y ansiedad nuclear. ¿Acaso los cineastas japoneses vieron de alguna manera nuestro futuro más claramente que Hollywood? Las respuestas podrían sorprenderte. 1. Houseu House, 1977. ¿Qué pasa cuando una refresquera japonesa le da carta blanca a un director de comerciales para hacer la película más aterradora posible? Con Houseu, uno se sumerge en un sueño febril que desafía por completo toda categorización. 7 colegialas visitan una casa embrujada donde la realidad se desintegra en una pesadilla psicodélica de cabezas que vuelan, pianos asesinos y esqueletos que bailan. El director Nobuhiko Obayashi llenó la película con efectos especiales que parecían deliberadamente falsos, ya que él creía que el gore realista no era verdaderamente aterrador. Los críticos lo tacharon de absurdo cuando se estrenó. Los directivos del estudio quedaron perplejos. Las audiencias japonesas no sabían si reír o gritar. Los espectadores occidentales no la vieron en absoluto hasta décadas después, cuando fue redescubierta como una obra maestra accidental. Lo que hace que Houseu esté tan adelantada a su tiempo es cómo mezcla el horror con conceptos de ciencia ficción sobre realidades alteradas. La casa misma funciona como un programa de computadora con fallas, una simulación de la realidad descontrolada. La película predijo nuestra actual fascinación con la teoría de la simulación y la distorsión digital décadas antes de que Matrix la volviera popular. La indiferencia de Obayashi por la narrativa lógica creó algo que se siente más como una compilación perturbada de TikTok que una película tradicional. Es lo que pasa cuando la lógica onírica reemplaza a la física. El resultado es una joya inclasificable que influyó en todo, desde videos musicales hasta anime, pero permaneció oculta para el público occidental hasta que Criterion la rescató de la oscuridad. 2. Maremoto, Japón se hunde, 1973. Imagina que tu nación insular entera desaparece bajo las olas para siempre. Esa es la premisa de Tidal Wave, un épico de desastres que traumatizó a las audiencias japonesas pero apenas tuvo repercusión en Estados Unidos. Basada en la novela superventas de Sakio Komatsu, la película sigue a científicos que descubren que inestabilidades geológicas harán que Japón se hunda literalmente en el océano en un plazo de 2 años. Lo que sigue no es solo pornografía de destrucción. Es un examen implacable del colapso social ante la extinción inevitable. El director Shiro Moritani creó escenas de pánico masivo y parálisis gubernamental que se sienten inquietantemente reales. Los efectos especiales quizás parezcan anticuados ahora, pero el drama humano impacta más que nunca en nuestra era de crisis climática. La película fue la producción más cara de Japón en ese momento, costando casi 7 millones. Dominó la taquilla, pero su estreno internacional fue destrozado, retitulado Tidal Wave, con Raymond Burr torpemente insertado en escenas nuevas. El público occidental vio una película de desastres de mala calidad. Los espectadores japoneses vivieron una profunda confrontación existencial. Japan Sinks resonó con las profundas ansiedades culturales sobre la vulnerabilidad nacional, algo que el público occidental pasó por alto por completo. Su visión de los científicos siendo ignorados por los políticos hasta que es demasiado tarde parece un documental sobre el cambio climático más que una obra de ficción especulativa. Las escenas finales que mostraban a refugiados japoneses dispersos por todo el mundo predijeron las crisis migratorias globales décadas antes de que se convirtieran en noticia de primera plana. 3. La guerra en el espacio, 1977. Cuando Star Wars explotó a nivel mundial, Toho Studios entró en pánico y se apresuró a lanzar su propia ópera espacial en tan solo 6 meses. El resultado fue La guerra en el espacio, una mezcla gloriosamente disparatada de cada tropo de ciencia ficción que pudieron embutir en 90 minutos. La Tierra se enfrenta a la invasión del Imperio de Venus, cuyas fuerzas incluyen vampiros espaciales y un acorazado con forma de galera romana, con un taladro al frente. Sí, en serio. El director Jun Fukuda, recién salido de varias películas de Godzilla, llevó su sensibilidad de películas de monstruos al espacio exterior. El trabajo en miniatura es impresionante, a pesar de la producción apresurada. Cada batalla está repleta de explosiones, rayos láser y diseños de naves espaciales tan extraños que parecen sacados del cuaderno de un adolescente sobreexcitado. Los críticos lo destrozaron, tildándolo de una descarada imitación de Star Wars. Pero aquí está el giro. El rodaje en realidad comenzó antes de que se estrenara la película de Lucas, lo que lo convierte menos en una copia y más en una evolución paralela. Sus ideas audaces sobre la militarización de la mitología antigua en entornos futuristas predijeron obsesiones posteriores de la ciencia ficción con la mezcla de lo viejo y lo nuevo.
La guerra en el espacio es significativa por capturar el enfoque único japonés de la ciencia ficción. Mientras filmes americanos se centraban en héroes solitarios, las óperas espaciales japonesas, acción colectiva y soluciones tecnológicas. El vehículo estelar de la película, la nave espacial Gauten, se convierte en un personaje tan importante como cualquier ser humano. Este enfoque en lo mecánico anticipó cómo las franquicias, como Transformers, más tarde antropomorfizarían la tecnología. 4. Mensaje del espacio, 1978. Semillas del espacio eligen campeones humanos para salvar una civilización alienígena. Suena como una caricatura de sábado por la mañana que fue rechazada, pero Message from Space dotó a esta descabellada premisa de visuales magníficos y un corazón inesperado. El director Kinji Fukasaku, quien más tarde conmocionó al mundo con Battle Royale, creó una aventura espacial que mezcla códigos de honor samurái con batallas de cazas estelares. La película descaradamente se inspira en Star Wars, añadiendo elementos japoneses distintivos. Las semillas luminosas que eligen a los guerreros se basan en un cuento popular japonés sobre huesos de melocotón mágicos. El resultado es una fusión cultural en su punto más delirantemente entretenido. Sonny Chiba, la gran superestrella japonesa de las artes marciales, lidera un elenco muy diverso a través de secuencias que involucran tormentas cósmicas y un villano cuya fortaleza es, literalmente, un planeta mecanizado. Toei Studios invirtió la impresionante suma de 1.000 millones de yenes en la producción, convirtiéndola en la película más costosa de Japón en aquel entonces. La apuesta no resultó rentable económicamente, pero la enorme inversión se nota en cada fotograma. Los efectos prácticos siguen siendo impresionantes, con miniaturas intrincadas y explosiones elaboradas que resisten mejor que el CGI temprano. Los críticos estadounidenses lo descartaron como un clon barato de Star Wars, sin entender cómo reinventó el viaje del héroe de Joseph Campbell a través de una lente claramente oriental. Su visión de elegidos que encuentran conexión entre diferentes planetas predijo los universos de superhéroes interconectados que vemos hoy. La estética de diseño única de la película, que mezcla imágenes del Japón feudal con tecnología futurista, influyó en décadas de anime y manga que más tarde conquistarían la cultura pop global. 5. Los últimos días del planeta Tierra, 1974. El colapso ambiental, los insectos que controlan la mente y las profecías de perdición convergen en Los últimos días del planeta Tierra, una película tan sombría que hace que Mad Max parezca una comedia. Basada en las profecías de Nostradamus, la película presenta una serie de escenarios apocalípticos que incluyen hambruna masiva, guerra biológica y, en última instancia, la extinción de la humanidad. El director Toshio Masuda no solo buscaba asustar al público, sino advertirle. Las imágenes del filme son puro material de pesadilla, humanos mutados con aspecto de babosa, niños nacidos sin extremidades y enjambres de insectos asesinos devorando todo a su paso. Lo más inquietante es cómo estos horrores se desarrollan no por medios sobrenaturales, sino por la arrogancia humana y la negligencia ambiental. Estrenada durante la época de grave contaminación industrial de Japón, la película resonó con el público que vivía catástrofes medioambientales reales como la enfermedad de Minamata. Su cruda representación de malformaciones congénitas resultó tan controvertida que Toho más tarde editó algunas escenas para su reestreno. El público occidental, si es que la llegó a ver, recibió una versión muy recortada bajo el título Las profecías de Nostradamus. La implacable representación de la devastación ambiental en la película predijo la ansiedad climática décadas antes de que se volviera algo común. Su sugerencia de que la humanidad podría estar acercándose a un callejón sin salida evolutivo se siente menos como ciencia ficción y más como una advertencia científica con el paso de cada año. 6. ISPI, 1974. Espías psíquicos, control mental y tensiones de la Guerra Fría convergen en ISPI, un thriller paranoico que predijo programas gubernamentales de PES años antes de su desclasificación. La película sigue a agentes con percepción extrasensorial que trabajan para el gobierno japonés, rastreando a una organización terrorista que está militarizando habilidades psíquicas. El director Jun Fukuda construye un universo donde el siguiente campo de batalla no es físico, sino mental. La película mezcla tropos de espionaje con auténtica especulación de índole científica sobre la investigación de la pez que se estaba llevando a cabo en la URSS y los EEU en aquel entonces. Su visión de la guerra psíquica se siente simultáneamente ridícula e inquietantemente plausible. La secuencia destacada involucra a agentes luchando mentalmente mientras sus cuerpos físicos permanecen inmóviles, un concepto que más tarde aparecería en todo, desde Origen hasta Matrix.
Las audiencias japonesas quedaron intrigadas pero confundidas por la mezcla de acción y pseudociencia de la película. Los espectadores occidentales nunca tuvieron la oportunidad de verla, ya que no recibió distribución internacional a pesar de sus conceptos innovadores. Lo que hace a ISPI notable es cómo predijo programas gubernamentales clasificados reales. El proyecto Stargate del ejército de que investigó fenómenos psíquicos para aplicaciones de inteligencia, o Xiaoti, no fue desclasificado hasta 1995. La representación de la película de la PES como una frontera tecnológica en lugar de un don sobrenatural anticipó nuestra comprensión actual de la conciencia como potencialmente cuantificable. Su visión de la meditación como arma predijo las preocupaciones modernas sobre la neuroguerra y la seguridad cognitiva décadas antes de que estos términos existieran. 7. Deslizamiento temporal, 1979. Los viajes en el tiempo reciben un tratamiento muy japonés en Time Slip, una película que envía soldados modernos al Japón feudal donde sus armas y tanques se enfrentan a guerreros samurái. Lo que empieza como una ventaja militar rápidamente se convierte en un atolladero moral cuando los soldados se dan cuenta de que sus armas podrían destruir la misma historia de la que provienen. El director Kosei Saito crea una película que es en parte bélica, en parte épica histórica y todo una paradoja temporal. La premisa del film podría sonar a trama de videojuego, pero aborda serias cuestiones sobre la ética tecnológica y la preservación cultural. Las secuencias de batalla son realmente espectaculares, con equipo militar contemporáneo destrozando ejércitos feudales en secuencias que influyeron en narrativas de guerra temporal posteriores, como The Terminator. Críticos japoneses elogiaron sus logros técnicos, mientras cuestionaban sus elementos históricos revisionistas. La película nunca llegó a las audiencias occidentales durante su estreno, a pesar de ofrecer un giro único al género de viajes en el tiempo, años antes de que Volver al Futuro popularizara el desplazamiento temporal. Time Slip se destaca por tratar el pasado como algo frágil que debe ser protegido en lugar de explotado, mientras que las narrativas estadounidenses de viajes en el tiempo a menudo se centran en cambiar la historia. Esta película se preocupa por preservarlo, reflejando la profunda conexión cultural de Japón con sus tradiciones históricas. Su pregunta central sobre si la superioridad tecnológica equivale a la autoridad moral resuena en las discusiones actuales sobre inteligencia artificial y determinismo tecnológico. 8. Godzilla contra Mechagodzilla, 1974. Olvida todo lo que crees saber sobre las películas de monstruos. Godzilla contra Mechagodzilla no es solo una pelea más de kaijus, es un thriller de ciencia ficción sorprendentemente complejo sobre una invasión alienígena a través de la imitación tecnológica. Cuando aparece un doble mecánico de Godzilla, la humanidad se enfrenta a una crisis de identidad a una escala monstruosa. El director Jun Fukuda, en su último film de Godzilla, elevó la franquicia con temas de autenticidad contra artificio. El Godzilla robótico del film representaba la ansiedad japonesa por la excesiva mecanización y la pérdida de contacto con las tradiciones naturales. Los alienígenas que controlan a Mechagodzilla son del tercer planeta desde el agujero negro, un origen gloriosamente absurdo que, sin embargo, permite a la película explorar los miedos a la infiltración cultural y el reemplazo tecnológico. Mientras que las audiencias estadounidenses lo descartaron como una película más de monstruos de traje, los espectadores japoneses vieron paralelos más profundos con las ansiedades culturales sobre la modernización y la influencia occidental. El modesto presupuesto de 200 millones de yenes de la película produjo efectos especiales asombrosamente creativos, incluyendo los misiles de los dedos y los láseres oculares de Mechagodzilla que influyeron en los diseños de mechas durante décadas. Lo que hace que esta película sea significativa es cómo predijo nuestra fascinación actual con los dobles tecnológicos y la inteligencia artificial. Mechagodzilla no es solo un robot, es un simulacro diseñado para reemplazar y mejorar la naturaleza. Su fría eficiencia contra la furia primigenia de Godzilla representa un debate que aún tenemos sobre si la tecnología debería mejorar la naturaleza o reemplazarla. La película planteó si podíamos distinguir lo auténtico de lo artificial décadas antes de que los deepfakes hicieran esta pregunta urgentemente relevante. 9. Terror de Mechagodzilla, 1975. Ishiro Honda, el director original de Godzilla, regresó para poner fin a la era Showa con el terror de Mechagodzilla, una meditación sorprendentemente oscura sobre lo que nos hace humanos. La película se centra en un científico que reconstruye a su hija como cyborg tras un accidente y luego la usa para controlar a Mechagodzilla para invasores alienígenas. Es horror corporal disfrazado de entretenimiento de monstruos, cuestionando si la humanidad puede sobrevivir al fusionarse con máquinas. El tono de la película es notablemente sombrío para la serie.
Atrás quedaron las travesuras infantiles de las entregas previas, sustituidas por una sombría reflexión sobre la ética científica y el dolor de los padres. La hija cyborg, Katsura, se convierte en una de las figuras más trágicas de la franquicia, desgarrada entre sus emociones humanas y su programación mecánica. Lanzada en la crisis económica japonesa de los 70, la película fracasó en taquilla, llevando a la década de la franquicia Puiksure Pumaides. Las audiencias occidentales vieron una versión muy editada, que eliminó gran parte de la complejidad psicológica y los elementos de terror corporal. Lo que hace visionaria a terror de Mechagodzilla es su exploración de la interfaz humano-máquina, mientras que la ciencia ficción occidental contemporánea, como El hombre de los 6 millones de dólares, presentaba la biónica como algo empoderador. Esta película veía la mejora cibernética como potencialmente deshumanizadora. La lucha de Katsura con su doble naturaleza ya anticipaba exploraciones posteriores del transhumanismo y la identidad posthumana. Su elección final entre su programación y sus emociones anticipó las preguntas que definirían el género cyberpunk una década más tarde. Ten Virus, 1980. Una plaga asesina aniquila a la humanidad, dejando solo a investigadores antárticos vivos. ¿Te suena? Virus, estrenada técnicamente a principios de 1980 pero filmada a finales de los 70, predijo nuestras ansiedades pandémicas con una precisión inquietante. El director Kinji Fukasaku creó la película más cara de Japón en ese momento, una coproducción internacional con estrellas japonesas y de Hollywood, como Glenn Ford y Chuck Connors. Lo que eleva a Virus más allá de las típicas películas de desastres es su cruda visión de cuán rápidamente la sociedad colapsa al enfrentarse a la extinción. Las potencias militares, al enfrentar su propia desaparición, lanzan armas nucleares en un acto final de nihilismo. Los supervivientes en la Antártida deben reconstruir la civilización mientras se debaten si la humanidad merece otra oportunidad. El público japonés acogió la visión apocalíptica de la película, pero los distribuidores internacionales la destrozaron. La versión estadounidense recortó casi 40 minutos, transformando una compleja meditación sobre la fragilidad humana en una película de desastres sensacionalista. Roger Ebert desestimó la versión truncada como un tedioso film de desastres de la vieja escuela. La versión sin cortes se siente profética de muchas maneras. Su visión de un virus respiratorio que se propaga asintomáticamente, saltando de Asia a América antes de volverse global, predijo la trayectoria del COVID-19 con una precisión incómoda. La representación de la película de investigadores científicos que corren contra el tiempo mientras los líderes políticos cometen errores fatales se siente menos como ficción y más como un documental. Lo más inquietante es su sugerencia de que nuestro avance tecnológico ha superado nuestra evolución moral, dejándonos el poder de autodestruirnos, pero no la sabiduría para evitarlo. 11. Profecías de Nostradamus, 1974. Algunas películas son tan perturbadoras que sus propios estudios las suprimen. Profecías de Nostradamus permanece oficialmente no disponible en su versión completa, incluso en Japón. El director Toshio Masuda creó una serie de viñetas interconectadas que muestran la posible extinción de la humanidad por la contaminación, la guerra nuclear y el colapso climático. Las imágenes eran tan gráficas que Toho Studios selló la versión completa tras la controversia por su representación de víctimas de la radiación. La secuencia más notoria del filme muestra a humanos deformados por la radiación degenerando en monstruos caníbales. Estas escenas, que evocan recuerdos de Hiroshima y Nagasaki, trascendieron barreras culturales, incluso para una nación familiarizada con el trauma atómico. Tras las protestas de los Hibakusha, grupos de supervivientes de la bomba atómica, Toho no solo cortó la película, sino que esencialmente la repudió. Las audiencias japonesas estaban divididas entre quienes la veían como explotadora y quienes la consideraban una advertencia necesaria. Los espectadores occidentales nunca vieron la versión completa, recibiendo en su lugar una edición muy censurada llamada Los últimos días del planeta Tierra, con casi 30 minutos eliminados. Lo que hace que la película sea significativa más allá de la controversia es su presencia ecológica. Sus visiones de ciudades costeras bajo el agua, el colapso agrícola debido al cambio climático y nuevas enfermedades surgiendo de ecosistemas alterados han demostrado ser inquietantemente precisas. La estructura de la película, mostrando múltiples futuros posibles en lugar de una sola línea de tiempo, anticipó métodos posteriores de comunicación científica del clima que presentan varios escenarios basados en nuestras decisiones. Su mensaje central sigue siendo relevante. Las profecías no son un destino fijo, sino advertencias que podemos elegir atender. La ciencia ficción japonesa de los 70 no era solo entretenimiento, nos advertía sobre futuros que ahora estamos viviendo.
Desde el colapso ambiental hasta la ansiedad pandémica, estos cineastas vieron lo que se avecinaba. ¿Cuál de estos clásicos olvidados te impactó más? Deja tus comentarios y dinos cuál buscarás primero. ¿Están las audiencias occidentales por fin listas para estas visiones? ¿O algunas advertencias son aún muy incómodas de afrontar?